Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos. Igualmente, gracias. Buenas tardes, licenciada. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Gracias, maestra. Gracias, licenciada. No sé si gusta, damos inicio con el repaso, ¿verdad? En respecto a los compañeros que estuvieron puntuales y para aprovechar al máximo el tiempo. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Luis Morales y de parte del Grupo PASE queremos agradecer a la licenciada Natalia Oliva por el apoyo, ¿verdad?, al brindar este repaso para el curso de fundamentos en su primer parcial. También dar agradecimiento a los compañeros que se dan cita el día de hoy y atendieron la invitación, ¿verdad? Entonces, queremos agradecerles, ¿verdad? Muchas gracias, maestra, por su apoyo y tiempo. Y pues ya no quisiera quitarle más el tiempo y pues la dejo en el uso del micrófono, ¿verdad? Y de las herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis, por la invitación. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes y con los estudiantes. Yo sé que cuando... Bien, les voy a solicitar que apaguen su micrófono y cuando ustedes quieran participar, pues el licenciado Juan Luis, él puede monitorear las participaciones. En determinado caso hay alguna duda para no interrumpir. Cuando hablamos acerca del curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, a veces nos cuestionamos y decimos, ¿por qué nos van a impartir a nosotros un curso que tenga que ver con filosofía si yo quiero ser auditor o administrador? Cuando hablamos acerca de estos cursos, lo que llevan en primer lugar es formar con todo el embalaje conceptual, filosófico, que nos permita generar un análisis y sobre todo el poder tener una concepción acerca de los fenómenos que pasan en el mundo. Especialmente arrancamos en este primer parcial con lo que representa el tema de especialmente lo que comprende la primera unidad, que es el hombre y la cultura, llevándonos a conocer el por qué nosotros tenemos un origen en la naturaleza. Yo sé que cuando cuestionamos ese tema, todos nosotros tenemos una manera de pensar. Específicamente, tenemos una formación, podríamos llamarla idealista, específicamente donde hablamos sobre que somos una creación divina. Entonces, nuestro curso arranca llevándonos a comprender ese origen. Ninguna postura es mala, simplemente son maneras de pensar, son situaciones que nos llevan a comprender cuál es nuestro origen y el origen de todos los fenómenos que pasan en el mundo. También en esta primera unidad hablamos de algo muy importante que es el proceso de hominización. Este proceso representa todos esos cambios que el hombre ha tenido específicamente para convertirse en el ser humano que es el día de hoy. Un proceso que implicó trabajo, un proceso que implicó modificaciones en su anatomía, pero que fueron de la plataforma que permitió que el hombre fuera desarrollando los cambios intelectuales. Luego, hablamos acerca de nuestra cultura, específicamente el comprender cómo nuestra vida en sociedad es fundamental para nuestra formación, ya que cuando analizamos nuestras conductas, lo que se nos permite hacer, lo que no se nos permite hacer, e incluso lo que nosotros aceptamos y no aceptamos, depende mucho de lo que nuestra sociedad nos transmite. Y la cultura no es otra cosa que ese cúmulo de hábitos, de tradiciones, de costumbres que vamos desarrollando a través de nuestra vida en sociedad. Sobre todo cuando hablamos acerca de la asimilación de la cultura, Federico Engels establece que en el hombre son fundamentales el trabajo, la vida en sociedad
y la asimilación de la cultura, pues somos el resultado de un proceso evolutivo. Yo siempre digo algo, vimos cómo la pandemia nos afectó, pero no nos quedamos cruzados de brazos. Vemos cómo vamos buscando los mecanismos para salir adelante poco a poco, como es normal. Algo nuevo trae miedo, también incertidumbre, pero a lo largo de nuestra vida vamos adoptando los mecanismos, vamos a ir desarrollando instrumentos, etcétera, que nos permitan a nosotros acoplarnos a las necesidades que el mundo tiene, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a partir hablando acerca de nuestro origen, si somos una creación divina o si somos el resultado de un proceso evolutivo. Pero también es importante ponernos a pensar un ratito y meditar hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, específicamente los temas que compete nuestro primer examen parcial. Específicamente comprende toda la primera unidad. Son conceptos muy básicos que ustedes ya fueron manejando a lo largo de lo que ha sido esta preparación y que el día de hoy, pues puede ser que uno haya quedado por ahí no muy claro o bien haya otro que necesite mayor ampliación. Entonces, de verdad, estamos para servirles. La metodología a seguir es, pues, si en determinado momento hay muchas dudas, el licenciado Juan Luis puede ir, vamos a hacer una pauta para que ustedes las puedan manejar, ya sea a través del chat o bien que las podamos aclarar al finalizar. Entonces, la metodología queda a manos del licenciado y lo importante es que podamos preguntar, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de nuestro punto de partida, específicamente nos preguntamos cuál es el origen del hombre y del universo. Especialmente hablamos de dos concepciones. Yo sé que todo va cambiando y ahora escuchamos que nos hablan de teoría creacionista y nos hablan de teoría evolucionista. Cuando nosotros hablamos de la teoría creacionista, es un punto de vista idealista, que lo que hace es específicamente llevarnos a pensar que nosotros somos el resultado de una creación divina, específicamente una concepción idealista objetiva, porque hablamos de un Dios, hablamos de un ser supremo, que es quien ha creado todo. Esta postura específicamente nace porque cuando el hombre encuentra fenómenos en su vida a los cuales no les encuentra respuesta o no tiene una explicación, pues lo que hace es crear, establecer que es un Dios el que va creando estos fenómenos. Y vemos que es un fenómeno politeísta que está en nuestra cultura y en muchas culturas. Específicamente vemos cómo nos hablan de la diosa del amor, hablamos de la diosa del maíz, hablamos del sol y la luna, que también son dioses bajo la concepción maya. Y entonces vamos viendo diferentes culturas y vamos a encontrar que existe un pensamiento en que somos una creación. Esa es una manera de pensar. No quiere decir que sea mala, no, simplemente no es acorde a lo que la ciencia nos establece. Bajo el punto de vista científico, que a diferencia de nuestro conocimiento cotidiano u ordinario, nos da las bases, busca la manera de explicar, también establece fundamento hacia todo lo que nos dice, encontramos nosotros que nosotros somos el producto de un proceso evolutivo, al igual que el mundo. Es decir, todo cambia, todo se transforma y nosotros nos vamos adaptando a los elementos que encontramos dentro de nuestro entorno. Cuando nosotros hablamos bajo estas dos posturas, vemos cómo son contrarias, es decir, chocan, porque no parten del mismo principio. Específicamente, esta es nuestra introducción. Aunque cuando ya estemos trabajando con la tercera unidad, vamos a ir hablando acerca de las posturas idealistas, materialistas, y sobre todo, es importante comprender que lo que buscamos es un pensamiento crítico. Sobre todo, que cada uno de ustedes vaya tomando una concepción.
Generalmente la mayoría de personas terminamos siendo dualistas porque no nos desprendemos de nuestra postura ideal, donde somos el producto de una creación divina, pero paralelamente a ello vamos desarrollando y vamos formando un conocimiento científico que a veces nos lleva a cuestionar si todo lo que sabemos es verdad o si realmente pues hemos sido engañados. Entonces también el poder tener una concepción del mundo bajo una postura que permite explicar, que permite comprobar lo que se nos está diciendo. Cuando hablamos acerca de esta postura, específicamente la postura científica, que es la que vamos a ir abordando, ya que cuando decimos, nosotros estamos estudiando en un centro de estudios superiores. Cuando hablamos de ese centro de estudios superiores, la universidad, y el conocimiento que vamos a adquirir es de carácter científico, es decir, que se puede comprobar a través de la práctica y también nos permite a nosotros explicar los fenómenos, sustentarnos en leyes, en principios, que es un tema que ustedes ya fueron abordando como parte de la introducción a técnicas de investigación y que luego vamos a terminar de complementar en nuestro curso de fundamentos a través de la unidad de la ciencia. Cuando hablamos acerca de nuestro origen del universo, encontramos diferentes teorías. Cuando hablamos de una teoría, es una serie de principios científicos que han pasado por un proceso de experimentación y observación para darnos un punto de vista acerca de los fenómenos. En nuestro curso hablamos acerca de la teoría del Big Bang y se considera que esta es la teoría más aceptada acerca de nuestro origen. Sin embargo, ustedes en el desarrollo de sus clases han hablado de la teoría, por ejemplo, del agujero negro, han hablado también acerca de la teoría de la supernova, han hablado de la teoría del polvo cósmico. Todas, cada una de ellas nos dan un aporte, pero la que más se acepta, es decir, la que ha demostrado más elementos, pues es la teoría del Big Bang. Esta teoría lo que hace es decirnos que en el universo se presentó una gran explosión y que la materia quedó dispersa a través de las fuerzas de repulsión y atracción y a través de los diferentes cambios que la materia va experimentando, pues vamos viendo cambios en nuestro universo, también en el planeta Tierra y también en lo que son los seres vivos. Entonces, cuando hablamos acerca de ello, estamos aceptando que tenemos un origen en la naturaleza y que esta materia que nos rodea no ha sido creada por nadie. Cuando hablamos de eso, nos referimos precisamente al principio de la tesis de la eternidad de la materia, que nos explica a nosotros que el mundo es material, nos explica a nosotros que de esa manera la materia no ha sido creada por nadie, que la materia no tiene principio, que la materia no tiene final y sobre todo que la materia no se destruye, sino que cambia de forma. Entonces vemos cómo al presentarse la gran explosión, la materia queda dispersa y ya luego comienza una serie de cambios hasta llegar a transformarse, a generar la vida, etc. Incluso cuando ustedes hablan acerca de los estados de la materia, hablan inicialmente de un estado donde la materia es inorgánica, luego ya comienza el proceso de la materia inorgánica hasta llegar a la materia orgánica viviente. Entonces vemos cómo va generando cambios, ¿verdad? Ahora bien, específicamente nos detenemos a hablar acerca del proceso de la evolución. Y decimos nosotros, ¿en qué consiste la evolución? La evolución es un proceso necesario. Cuando nosotros decimos que algo es necesario, quiere decir que es de carácter obligatorio. Por ejemplo, usted necesita alimentarse, necesita respirar, necesita, por ejemplo, beber líquidos, etc. Entonces, todo este tipo de elementos son necesarios. Nuestro cuerpo los necesita. Es por eso que son obligatorios. Y cuando nos dice que es indefectible, es que no nos podemos apartar. Usted no puede decir, bueno, yo me voy a quedar en aquel rinconcito de mi casa y que todo cambie y yo voy a seguir igual. Lamentablemente no es así. Nosotros tenemos que irnos adaptando y prepararnos hacia los cambios que nuestro entorno, tanto natural como social, nos presenta para podernos ir adaptando y sobre todo, ir sobreviviendo. Entonces, cuando
hablamos acerca del hombre y hablamos acerca del universo, decimos que somos el resultado de un proceso evolutivo, cuando lo analizamos desde un punto de vista científico. A través de la evolución se garantiza que surjan nuevas formas de vida. Por ejemplo, les decía yo al inicio, nos afecta la pandemia. Al inicio, ¿qué hacíamos? O sea, por ejemplo, muchos nos fuimos a nuestra casa a trabajar, otros, por ejemplo, nos despidieron, otros incluso decimos, ¿qué hacemos si nos tenemos que transportar y ya no hay buses? Entonces, vimos que diferentes situaciones que representan contradicciones en nuestra vida marcan el desarrollo. Cuando analizamos las cosas a través de las leyes, podemos nosotros establecer un proceso, ya que una ley, como ustedes bien saben, es un nexo general reiterativo que explica el comportamiento de los procesos. Una de las leyes importantes que ustedes hemos mencionado, pero que más en detalle lo vamos a analizar, es la ley de unidad y lucha de contrarios. Esta ley es la base de la dialéctica y nos dice a nosotros que todas las contradicciones son la base del desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Vino la pandemia, nuestro estatus de vida cambió y nos tocó que adaptarnos. Y así ha sido la vida del hombre. Aunque en versión caricatura, pero cuando ustedes miran las películas de la era del hielo y se van dando cuenta cómo se presentaron las glaciaciones y cómo el hombre y los animales tuvieron que ir buscando nuevos elementos para satisfacer sus necesidades, tal vez de una manera ficticia, pero eso es lo que pasó en realidad cuando abordamos el tema del proceso de hominización. El comprender que para el ser humano no fue fácil, porque tuvo que cambiar por completo. Entonces, vemos cómo esto garantiza que se sigan presentando nuevas formas de vida. Y es ahí como también parte esencial de nuestro curso, el ponernos a pensar hacia dónde vamos y qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Entonces, específicamente hablamos de la evolución y decimos que la historia de la Tierra ha sido narrada fundamentalmente por la cosmología y la geología. También dentro de ese proceso evolutivo, pues entra el proceso de cambio de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de la evolución cosmológica, arrancamos hablando de la teoría del Big Bang y de la gran explosión que se presentó. Cuando abordamos este tema, la cosmología se encarga de estudiar cómo se fue dando este cambio desde que aparece nuestro universo hasta que aparecen los primeros océanos. Y en el caso de la geología, que es la ciencia que estudia la Tierra, abarca desde que aparecieron las primeras rocas sedimentarias hasta nuestros días. Y en el caso de la evolución biológica, trata todo lo que respecta hacia los cambios que han tenido los seres vivos. Cuando analizamos ese proceso de evolución, vemos cómo la Tierra estuvo habitada por grandes reptiles. Luego ya aparecieron los seres formados en una placenta, es decir, los seres placentarios, como dice su texto, que no se refiere a los mamíferos. Pero los mamíferos no hemos estado iguales siempre, hemos tenido cambios como parte de una adaptación. Cuando analizamos específicamente la geología y dice que es la ciencia que estudia la Tierra, y uno dirá, ¿pero por qué sigue vigente? Porque el mundo que nos rodea, la Tierra, es nuestro hábitat. Y si esta Tierra cambia, pues también tenemos que presentar cambios nosotros para adaptarnos a ella, ¿verdad? Ahora bien, otro de los autores que no es nuevo, porque ustedes no me dejarán mentir que estos temas los hemos abordado desde nuestros inicios en una formación o en un proceso educativo formal. Es Carlos Darwin o Charles Darwin, como ustedes le quieran decir. Él es el famoso creador de la teoría del origen de las especies o de la evolución de las especies. Y cuando él publica este libro, pues comienza el problema de la hominización también. Porque decimos, hablar de hominización es hablar de todos los cambios anatómicos e intelectuales que el hombre presentó. Pero ¿por qué hablar de un problema? Porque no se pueden separar. Los cambios intelectuales van paralelos a los cambios anatómicos e intelectuales. ¿Por qué hablar de un problema? Porque no se pueden separar. Los cambios intelectuales van paralelos a los cambios anatómicos e intelectuales. Los cambios anatómicos e intelectuales van paralelos a los cambios intelectuales.
a los cambios físicos. Específicamente cuando ustedes ven a un niño chiquitito, cuando el niño deja de gatear y comienza ese proceso de dar sus primeros pasos y ya se suelta a caminar, este niño tiene sus manos libres y comienza a atravesar todo lo que se le atraviesa. Entonces, el niño comienza a pensar, comienza a desarrollar ideas. Entonces vemos cómo es un proceso paralelo y decimos, va presentando cambios físicos, pero también va presentando cambios intelectuales. Carlos Darwin es conocido por su idea célebre, específicamente la que dice que nosotros, los seres humanos, somos el producto del desarrollo gradual del mundo animal. Cuando se habla del concepto hombre, es un concepto de carácter filosófico, específicamente que trata sobre el desarrollo del ser humano. Entonces, no pensemos que cuando se habla de hombre se refiere a un género. Cuando se habla de hombre, se habla del concepto del ser humano, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del ser humano, para Carlos Darwin, nosotros somos el resultado de un proceso evolutivo y tenemos un origen en la naturaleza, específicamente en un antepasado que se llama procónsul, donde de esa rama se derivan los primates y se deriva el ser humano. Pero específicamente, ¿por qué celebré esta idea? Porque nos habla de un producto gradual, es decir, que no fue de la noche a la mañana como nos convertimos en la especie que ahora somos, sino que fueron presentando cambios poco a poco, los cuales nosotros comprendemos a través del proceso de hominización. Hago una pauta acá, por si hay preguntas. No sé si el licenciado Morales tiene algún comentario o algo en el chat que me quieran indicar, o seguimos y hasta el final todas las preguntas. Muchas gracias, licenciada. Por el momento no hay alguna pregunta en el chat. Ok, muchas gracias. Licenciada, disculpe, Bien, entonces, yo sí tengo una pregunta, perdón, solo si me puede repetir el nombre de la, no sé si era desde las rocas hasta nuestros días que mencionó, perdone. sí, específicamente hablamos de ciencias, compañera. Entonces, hablamos acerca del tiempo que abarca. Entonces decimos, en el caso de la cosmología, se encarga de estudiar todo lo que comprende desde el origen del universo hasta que aparecen los primeros océanos. Y en el caso de la geología, que es la ciencia que estudia la Tierra, abarca desde que aparecen las primeras rocas sedimentarias hasta el día de hoy. Y en el caso de la biología, abarca todos los cambios que han presentado los seres vivos. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vemos acá como Carlos Darwin es uno de los nombres que generalmente siempre va a aparecer dentro de nuestro examen, porque a diferencia de la fe, donde consiste en una ciega creencia en algo que no vemos o en algo que no podemos demostrar, la ciencia tiene que demostrar todo lo que nos dice. Y es por eso que hay ciencias físico, químicas y biológicas que van a servir de respaldo a través de sus aportes para irnos explicando de qué manera se ha desarrollado el mundo y de qué manera también hemos evolucionado nosotros como parte de este mundo material, ¿verdad? Ahora bien, otro de los autores célebres es Oparín. ¿Por qué célebres o por qué importantes? Usted dirá, pero ¿por qué me está hablando de ello si yo voy a ser auditor y yo lo que quiero es hacer estados financieros, es analizar la situación económica de una empresa? Porque todo este tipo de ciencias nos van a ayudar al desarrollo de nuestro pensamiento crítico y sobre todo a que la fuente de los problemas los encontremos en la realidad. Oparín nos habla de la teoría de la vida del origen más aceptado. Esta teoría nos dice a nosotros que en la capacidad o en la potencialidad del carbono para mezclarse con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, se encuentra el resorte oculto que le dio paso a la materia. Ahora bien, ni el carbono
ni los gases son materia. Pero cuando se mezclan, generan esa posibilidad de que la materia exista. Entonces, es acá donde a través de la teoría del carbono 14 se ha demostrado que en las huellas de los antepasados del hombre, en nuestro cuerpo, en los organismos de los animales, de las plantas y en cualquier organismo de los seres vivos, pues encontramos carbono. Entonces, la teoría lo que dice es que en la capacidad o en la potencialidad que tiene el carbono para mezclarse con estos componentes, se encuentra ese resorte oculto que le dio paso a la vida. Ahora bien, ya hemos hablado de aspectos científicos que nos demuestran que nuestro origen está en el universo material. Pero Federico Engels hace un análisis muy importante y nos dice a nosotros que si bien es cierto, tenemos un origen en la naturaleza, es imposible negar que como seres humanos, los tres aspectos fundamentales que nos convierten en ello es el trabajo, la asimilación de la cultura y la vida en sociedad. El cuestionarnos de por qué el trabajo es tan importante en nosotros representa la primera condición para la subsistencia humana. Y específicamente decimos cada uno de nosotros es el resultado del trabajo que hace. Por ejemplo, nos podemos graduar de peritos contadores, pero si nunca hemos trabajado en ello, se nos olvida, o simplemente cuando comenzamos a trabajar, a veces uno dice, ay, todo lo que aprendí, el trabajo es diferente. Sí, porque incluso la misma universidad no nos forma para ser trabajadores. La universidad lo que hace es darnos las bases científicas para el desarrollo de una disciplina. Es a través de la actividad laboral como vamos a desarrollar las habilidades, las aptitudes, las destrezas, porque nada de eso se trae, todo se aprende. Entonces, el trabajo es una actividad fundamental que nos ayuda al desarrollo de nuestro pensamiento y que ha sido fundante en todo lo que ha sido la evolución del hombre, porque desde aquel primer antepasado que tocó que ponerse de posición bípeda, liberar sus manos y desarrollar su cerebro, hasta lo que ha sido el día de hoy, la humanidad ha trabajado. El trabajo es fundamental. Incluso piense como cuando usted está mucho tiempo de vacaciones y ya tiene que regresar a trabajar. El primer día uno siente como que le cuesta. Específicamente yo siento que algo que nos va a costar cuando regresemos nuevamente a la presencialidad va a ser el escribir, porque ya la mayoría de cosas es electrónica, por ejemplo, correos, llenar formularios, incluso las tareas. Entonces decimos, cuando nos toque nuevamente que volver a escribir, vamos a sentir un poquito de cansancio o nuestra mano va a costar nuevamente hacerlo. ¿Por qué? Sabemos las letras, sabemos de qué van las palabras, etcétera, pero es algo que no estamos practicando. Y específicamente dice que cada uno de nosotros es el resultado del trabajo que hace. Yo veo un ejemplo bien claro. Decimos uno aprende echando a perder. Especialmente cuando vemos que a veces dice se hacen cortes de cabello gratis porque las personas están aprendiendo. Uno no llega, salvo que sea su mamá o de repente si usted anda en conquista, su novia, etcétera, tal vez de repente se anima a que le corte el cabello porque está aprendiendo. Y decimos, para aprender, pues primero echamos a perder. Entonces vemos cómo ya luego esta persona hace tintes, hace cortes de cabello, etcétera, pero para eso primero tuvo que aprender. O por ejemplo, alguien que tiene un taller de costura, puede ser que la primera falda parezca más sobrefunda que falda, pero fue la manera en que aprendió. Incluso vemos cómo comienzan haciendo los padrones para poder cortar y ya luego ya no los utilizan, sino que ya simplemente con el hecho de hacer un diseño, pues hacen el corte y cosen, pero es parte de un proceso donde primero tenemos que aprender, desarrollar las habilidades y ya luego vendrá la actividad. El asimilar nuestra cultura, que es un punto de los que vamos a abordar más adelante. Todo cambia, nada es para siempre. La misma cultura cambia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Hemos aprendido que somos un país agrícola y, por ejemplo, mi papá y mi mamá son campesinos y yo aprendí a cultivar la tierra. Pero ¿qué pasa si hay una sequía
¿O qué pasa si la tierra ya no da fruto? Entonces, yo no voy a esperar que pase un milagro para llevar el sustento a mi casa, porque pues tanto yo como mi familia tenemos que salir adelante. Entonces, cambio de actividad. Véanlo, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, que es yo sé que, ay, licenciada, ¿cómo habla de eso? Porque es lo que nos está pasando. Y donde quiera que vayamos lo vamos a tocar. Vimos cómo personas ahora en su estado de WhatsApp lo que hacen es publicar, por ejemplo, qué tipo de comida venden o, por ejemplo, si tienen algún tipo de servicio, etcétera. Entonces vemos cómo nos vamos adaptando a lo que la sociedad va presentando, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos acerca de la vida en sociedad, decimos cada uno de nosotros es el resultado de la sociedad que lo envuelve. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestras costumbres y decimos, bueno, el hacer un nacimiento o el robo de los niños, ahora, por ejemplo, hemos adoptado lo que es la torta de Reyes. Entonces, vemos cómo vamos cambiando y entonces vamos asimilando lo que hay en nuestro entorno. Nos toca que aprender nuevas aptitudes y nuevas destrezas dependiendo de lo que se esté presentando en el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, Federico Engels está consciente y afirma que tenemos un origen en la naturaleza, pero nos dice, para convertirse en seres humanos, se requieren de estos 3 aspectos fundamentales. Ahora bien, uno de los temas esenciales de nuestro curso, y específicamente de esta primera unidad, es lo que compete al proceso de hominización. Hablar de hominización es hablar de los cambios que se presentaron en la anatomía del hombre y que posteriormente lo llevaron a cambios intelectuales. Cuando hablamos de este proceso de hominización, específicamente se habla de cambios anatómicos porque el hombre comenzó con el principio de la triada homínida, que fue el tomar una posición bípeda, es decir, dejamos de utilizar las manos como patas y el hombre tomó una posición erguida, erecta, que le permitió tener una mejor visualización del horizonte que lo rodea. Posteriormente las manos quedan libres, ahora ya no son patas, ahora estas manos se convierten en nuestro órgano natural del trabajo y lo vemos específicamente, nos alimentamos a través de nuestras manos. Vemos como si conducimos un vehículo y tenemos que mover el timón, es a través de nuestras manos. Si trabajamos en una computadora, pues es a través de nuestras manos. Entonces vemos cómo es por eso que el autor dice que nuestras manos son el órgano natural del trabajo. Pero para decirles cómo es que el hombre se adapta y cómo es que el hombre busca la manera de salir adelante. Hemos visto de personas que nacen sin manos o bien que de repente tienen un accidente y las pierden. Pero decimos, salen adelante. Incluso ustedes pueden ver documentales de personas que pintan con sus pies, que tocan un instrumento, una guitarra, etc. Entonces vemos cómo el hombre tiene esa facilidad de adaptarse y de buscar los medios para salir adelante. Y es ahí también donde se afirma que somos el resultado del trabajo. Entonces, cuando a nosotros nos hablan del principio de la triada homínida, hablamos de 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, caminar en posición erecta, quiere decir en posición bípeda, que es 2 pies, o bien posición erguida. Eso no fue fácil. Para nuestra especie representó dejar de andar con sus manos y liberarlas, y al inicio pues causó dolores en su espalda. Al inicio pues no fue tan fácil, se caía, porque no era la costumbre, incluso no era la manera como él estaba acostumbrado a caminar. El segundo elemento de ese principio de la triada homínida es la liberación y la funcionalidad de nuestras manos. Quedaron libres, pero ahora también eso implica para qué las vamos a utilizar. Ya no van a ser 2 patas, ya no van a servir solo para treparse a los árboles, sino que ahora el hombre las deja libres para comenzar a usar y a transformar la naturaleza. Y uno de los pasos fundamentales, pues, es la cefalización. Cuando hablamos de cefalización, estamos hablando del desarrollo
de nuestro cerebro. El cerebro del hombre cambió, es decir, en cuanto a la posición, cambió también en cuanto a que cada vez nuestra masa encefálica fue siendo más grande y con eso teniendo mayor capacidad. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de ello la alimentación, el trabajo, el entorno fueron ayudando también a que el hombre desarrollara su cerebro. Entonces, hablamos de hominización y decimos que es el proceso de transformación del mono antropoide en hombre. Un proceso que no fueron 2 días, fueron miles de años para que la especie humana se transformara. De que partir de hecho de la misma naturaleza, partir de un reino animal, pero que el trabajo y el comenzar a convivir con otras personas de nuestra especie y sobre todo ir asimilando nuestro entorno, nos hicieron convertirnos en lo que ahora somos. Cuando hablamos acerca del proceso de hominización, acá tienen un vínculo, igual yo le voy a compartir la presentación al licenciado Juan Luis Morales. Este video, o sea, incluso hay muchos videos, ahora tenemos esa facilidad. Por ejemplo, hay un video que nos habla, no es un video, es una película completa. Por ejemplo, está En la Busca del Fuego, que es una película bastante viejita ya, pero que nos enseña cómo el hombre fue cambiando. El hombre aprendió incluso hasta amar. ¿Por qué? Porque era algo que no sabíamos. O sea, todo se fue conociendo porque nada se trae. Nada, ningún conocimiento está en nosotros. Todo se forma a través de nuestra vida en sociedad. Y acá, como ustedes pueden ver en la lámina, partimos de alguien que se llama Australopithecus. Este Australopithecus tenía una forma de vida nómada. Es decir, no tenía un lugar establecido. Andaba de un lugar a otro. Estábamos en una área, lo vemos así si lo quieren imaginar, y por ejemplo se acababa el fruto, se acababa la comida, se acababan los recursos, pues tenían que movilizarse a otro lugar. Entonces es ahí donde se da esa necesidad de ir buscando nuevos lugares. En esta primera etapa, donde nuestro representante o antepasado se llama Australopithecus, el hombre no tenía trabajo implícito en la naturaleza, es decir, tomaba las cosas tal y como estaban, los frutos. Si, por ejemplo, querían alcanzar algo, pienso yo, el tirar una piedra, el agarrar un palo tal y como estaba, sin ningún cambio. Se limitaba a imitar los sonidos de la naturaleza, pero no tenía todavía un sistema de comunicación organizado para poderse dirigir a los demás. Luego viene alguien que se llama Homo habilis, que está antes de lo que es el Pithecanthropus o Homo erectus. Este segundo representante comienza a desarrollar las habilidades para crear herramientas hasta llegar a lo que es el Homo sapiens, que hasta el día de hoy está vigente porque somos los seres pensantes, somos los seres con la capacidad de transformar nuestra naturaleza y de transformar nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, en la lámina ustedes pueden apreciar que aparece cómo fue cambiando nuestro cerebro. Si se dieron cuenta, cada vez se va haciendo más grande porque hay mayor masa encefálica y eso nos ayuda a una mejor generación de ideas. Pero no fueron 2 ni 3 años, fueron millones de años para que el hombre se transformara. Acá tenemos lo que es nuestro árbol genealógico. Sabemos que para comprender lo que ha sido el desarrollo del hombre, por una parte nos amparamos en la paleontología, que consiste en el método de estudio de los fósiles de los antepasados del hombre, y por otra parte tenemos el método morfológico, que también se conoce como método de comparación de formas actuales. En el caso de la paleontología, pues lo que hace es construir este árbol, analizando cuáles fueron los restos o los fósiles de los antepasados del hombre, y lo va construyendo a manera de ir analizando cuáles fueron sus cambios en la anatomía y de esa manera establecer cómo se fue desarrollando la humanidad. El método de comparación de formas actuales lo que hace es ir a los primates más cercanos al hombre, a los chimpancés. Y usted dirá, pero mire, yo no he visto que ningún chimpancé se convierta en hombre. No, ni usted ni yo y muchas generaciones nuestras para que podamos ver eso, porque son millones de años los que le llevó a la especie humana
ser lo que ahora somos. Pero este método lo que hace, por eso se llama comparación de formas actuales, es analiza los esqueletos, analiza el cuerpo del chimpancé y dice, bueno, por ejemplo, el chimpancé no desarrolló los órganos fonadores o los órganos de la voz. Es ahí donde analiza que la comunicación ha sido uno de los elementos fundamentales en nuestro desarrollo. Imagínense, por ejemplo, el día de ahora tenemos el problema de que no podemos reunirnos, etcétera. Pero sí tenemos redes sociales, tenemos la televisión, la radio y otros medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando nos perdemos un tiempo y regresamos a nuestra realidad? Estamos perdidos en el abismo. ¿Por qué? Porque la comunicación es la que nos permite a nosotros transmitir nuestras ideas y también transmitir lo que sentimos. Entonces, la comunicación es un elemento vital en el desarrollo de la humanidad. Entonces, es ahí donde este método de la comparación de formas actuales va estableciendo. E incluso dice, por ejemplo, el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal, que por ejemplo fueron cazadores y que fueron hombres fuertes, no siguieron en el desarrollo, se quedaron en el camino específicamente por algo, el desarrollo de su voz. No lograron generar un lenguaje articulado que les permitiera comunicarse y seguir adelante, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos acerca de todo ello, vemos que nuestro antepasado en común se llama procónsul. Y de ahí sale una rama donde aparecen los primates. Si se dan cuenta, en la gráfica no nos habla mucho de ello. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio somos nosotros, los seres humanos. Y vemos que partimos de un antepasado que se llama Australopithecus. Vean cómo ahí todavía no se habla de un género Homus. Y de ahí vienen primates y homínidas. El término homínidas se utiliza para referirse a los antepasados del hombre. Ahora bien, cuando hablamos acerca del género humano o del género homínidas, encontramos que han habido diferentes representantes. En nuestro curso hacemos una síntesis en 3 etapas para demostrar cómo partió el proceso de hominización de una plataforma de cambios anatómicos, como lo fue el principio de la tríada hominida, podríamos decir en una primera etapa. Luego una segunda etapa donde ya tenemos a un Pithecanthropus erectus, un representante del hombre que está formado totalmente y que comienza con una forma de vida en sociedad y que esa forma de vida en sociedad lo hace descubrir el fuego, lo hace comunicarse, lo hace desarrollar herramientas y lo hace salir adelante. Ahora bien, hasta llegar a una tercera etapa donde hablamos del Homo sapiens y decimos desde esa tercera etapa hasta el día de hoy, nuestra evolución está sujeta a las leyes sociohistóricas, precisamente porque nuestros cambios van a responder a lo que la sociedad nos exige. En un momento escuchábamos nosotros que todo el mundo quería aprender o estudiar inglés porque pues se consideraba como que Estados Unidos era la nación más importante. Sin embargo, vemos cómo ahora el desarrollo económico del mundo y el desarrollo de las sociedades hace que las personas aprendan mandarín, que las personas estén viendo cómo ir a Asia, a específicamente Japón, Corea, China, a aprender mecanismos de trabajo para implementarlo dentro de las sociedades. Vemos que ha cambiado las cosas y nosotros vamos a sujetar a los cambios que tenga la sociedad, ¿verdad? Ahora bien, cuando analizamos las etapas o también conocidas como estadios del proceso de hominización, les decía a ustedes que hablamos de 3 etapas. Una primera etapa donde tenemos un representante que se llama Australopithecus. Al cuestionarnos y por qué estos tienen estos nombres, van a depender del grupo de científicos que lo encuentra y que les da un nombre como tal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Australopithecus, este fue encontrado en África. Específicamente vemos cómo se habla que ahí está nuestro origen. Cuando vamos a comprender el por qué
Dirá usted, pero ¿por qué ahora somos más blanquitos o por qué cambiamos? Porque el hombre tuvo que adaptarse a cuestiones de clima, etcétera, y todo eso fue produciendo cambios, ¿verdad? Entonces, este primer representante del hombre tiene una forma de vida nómada, es decir, no ha establecido un lugar de vida, anda de un lugar a otro, camina miles y miles de kilómetros en búsqueda de los recursos. Y también en esa búsqueda fueron muriendo miles de ellos también, porque es parte del proceso. Ahora bien, en esta primera etapa, las leyes más importantes para el hombre fueron las leyes biológicas, porque hablamos de una posición bípeda, hablamos de la liberación de nuestras manos y hablamos del desarrollo de nuestro cerebro. Todo esto representó una plataforma biológica para que se fueran dando otros cambios en la biología, en la sociedad y en la forma de pensar del hombre. En la segunda etapa, específicamente, hablamos ya del Pithecanthropus erectus, un homínida que ya tiene una posición totalmente erguida, es decir, ya tiene un mejor panorama, una mejor visión acerca de su entorno. Y algo fundamental y que sirve para confirmar lo que dice Federico Engels, que somos el producto de la vida en sociedad, es que en esta segunda etapa, el hombre comienza a vivir en sociedad, ya no está solo, comienza a formar sus grupos. Y para pertenecer a estos grupos, tenemos que cumplir con las leyes y las reglas que la sociedad establece. Es por eso que ya no solo estamos regidos por leyes biológicas, sino por las dos. Biológicas, porque en esta segunda etapa el hombre sigue cambiando, desarrolla un lenguaje articulado, sigue el desarrollo paulatino de su cerebro, aparecen los órganos fonadores, que son los órganos de la voz. Pero paralelo a ello, el hombre tiene que adaptarse a lo que su grupo le exige, tiene que desarrollar una manera de comunicarse, tiene que aprender a vivir como viven las otras especies, porque si no, somos rechazados, ¿verdad? Ahora bien, en una tercera etapa decimos, ¿y qué? ¿Desapareció la anatomía? No, sigue presente. Incluso seguimos heredando nuestros genes a través de nuestros padres, ¿verdad? Pero lo que marca nuestro desarrollo es el desarrollo de la sociedad. Vemos cómo ahora, para conseguir un trabajo, tenemos que manejar tecnología. Vemos cómo incluso hay trabajos donde nos exigen un segundo idioma. Y muchos de nosotros, por ejemplo, vemos nuestra oportunidad de seguir estudiando como una oportunidad para mejorar también nuestras condiciones laborales o el empleo. Y luego vendrá la licenciatura, la maestría, el posgrado y lo que la sociedad nos vaya exigiendo para salir adelante, ¿verdad? Hago una pauta para saber si hay alguna duda o algo que no se haya comprendido. ¿Todo bien, licenciada? ¿Todo bien? Bueno. Licenciada, una Licenciada, pregunta. perdone, yo tenía dudas sobre lo que había mencionado de la comparación de formas actuales. Sí, lo que pasa es de que para determinar a través de un método científico que el hombre ha desarrollado, se requiere de pruebas y de demostraciones. Entonces, para esto, por una parte tenemos la paleontología, que es la ciencia que reconstruye el árbol genealógico del hombre a través del estudio de los fósiles. Y el otro método es el método llamado morfológico o método de comparación de formas actuales, que lo que hace es estudiar a los primates más cercanos al hombre con el propósito de evaluar y observar los cambios que estos van manifestando. Licenciada, Gracias, disculpe, buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. la liberación de las manos, la cefalización y el caminar erecto serían los pasos decisivos para que el mono se convierta en hombre. Así es. De hecho, esos tres elementos representan el principio de la triada homínida. El autor de nuestro texto dice que el paso decisivo fue el caminar erecto. Es decir, si el hombre no hubiera alcanzado esa posición bípeda, no hubiera llegado hasta donde está el día de hoy.
Entonces, por eso habla que el paso decisivo para la transformación del mono antropoide en hombre es que el hombre logre obtener una posición bípeda, pero paralelo a ello es que se da la liberación de nuestras manos y el desarrollo de nuestro cerebro, ¿verdad? Que es la Gracias, cefalización. licenciada. ¿Alguien más? Bueno, sigamos pues. Ahora bien, ya hablamos acerca de cambios en nuestra anatomía que condujeron también a los cambios de nuestro pensamiento. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestro pensamiento, decimos que el pensamiento es un conocimiento generalizado de la realidad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con generalizado? Que reflejamos lo más común, que reflejamos lo que se repite una y otra vez dentro de los diferentes objetos o fenómenos del mundo. Cuando usted habla acerca de lo que han sido los diferentes modos de producción y específicamente habla de aquellos modos de producción donde hay división de clases, donde hay propiedad privada, y usted dice, ay, bueno, entonces hoy la licenciada está hablando sobre esclavismo, feudalismo y capitalismo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento refleja lo general, refleja lo común. Entonces, si yo hablo de modos de producción que tienen división de clases y que tienen específicamente una propiedad privada, donde los medios de producción están en manos de determinadas personas o determinada clase social, entonces estamos hablando de esos modos. Ahora bien, otra manera más simple. Mañana es el día del cariño y específicamente lo que más regalamos son flores, ¿va? Entonces, cuando usted habla de flores y le dice, mira, yo te voy a dar un manojo de flores, las flores tienen pétalos, las flores tienen un tallo, las flores tienen hojas, tienen pistilos. O sea que si a usted le llevan un manojo de flor de izote, pues hay que aceptarlo con mejor gusto, ¿verdad? Porque le adorna la casa y también le llena el estómago. Entonces vemos cómo nuestro pensamiento refleja los elementos más comunes. Cuando hablamos del ser humano, decimos un ser pensante, un ser racional, un ser que vive en sociedad, que depende de la vida en sociedad y sobre todo que es producto del trabajo, como dice Federico Engels. Entonces, no estamos hablando de raza, no estamos hablando de estatura, no estamos hablando de género, estamos hablando de una sociedad. Y eso es lo que es nuestro pensamiento, un conocimiento generalizado del mundo que nos rodea. Específicamente sabemos que el desarrollo del pensamiento también fue paulatino. Vimos que el hombre primero tuvo cambios en su anatomía y ya luego presenta cambios intelectuales. Fue pensando cómo transformar la naturaleza, fue pensando cómo desarrollar diferentes herramientas, hasta llegar hasta donde estamos el día de hoy. Vemos cómo al inicio de las sociedades, el que mandaba un grupo era el más fuerte, el que tenía más altura, el que era más fuerte, el que le pegaba a todos. En la actualidad decimos que lo que tiene más peso es la inteligencia. Y entonces el mundo está dirigido por las personas que tienen esa capacidad intelectual, ¿verdad? Entonces cuando decimos cuáles fueron los factores que impulsaron el pensamiento, o como ustedes lo aprendieron, génesis del pensamiento, decimos que son dos factores fundamentales. Por una parte el trabajo y por la otra el lenguaje. Cuando hablamos acerca del trabajo, el texto nos habla que nuestro trabajo es la primera condición para la subsistencia. Uno anhela llegar a los 18 años para ser libre, pero se da cuenta que eso es una ilusión óptica, porque llegar a 18 años representa responsabilidades, no solo civiles, sino también en nuestra casa, ¿verdad? Y entonces la primera condición para subsistir es el trabajo. Si no trabajamos, no hay medios en nuestra casa para satisfacer nuestras necesidades. Eso sí lo vemos en el entorno actual, pero si me voy al proceso de feminización, desde que el hombre tomó esa posición bípeda, le tocó que comenzara a trabajar. Cuando el hombre comienza a crear sus herramientas, está trabajando. Entonces, es por eso que hablar de trabajo es hablar de nuestra primera condición para subsistir. Y también dice que el trabajo es una actividad creativa, productiva y exclusiva de la especie humana. A través de nuestro trabajo, producimos los bienes,
los productos, los servicios que van a permitir que nosotros y la sociedad satisfaga sus necesidades. Y específicamente cuando hablamos de creativa, a través de nuestro trabajo vamos diseñando nuevos mecanismos. Cuando usted comienza, necesita que todo el mundo le explique cómo hacer las cosas. Cuando usted ya tiene un tiempo a desarrollar las actividades, usted comienza a diseñar propios métodos. Incluso a mecanismos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo de una manera más fácil. ¿Y por qué habla de que es una actividad exclusiva del hombre? Yo sé que ahora ya no vemos animales en los circos porque está prohibido por la misma ley de protección animal. Pero cuando, bueno, yo sé que ya tengo años que me pega el sol, pero ustedes que están más jovencitos. Entonces, por ejemplo, uno iba al circo y podía apreciar que un tigre, que un león saltaba sobre una llama de fuego. También veíamos, por ejemplo, como dice, cómo es que ese elefante con ese peso se sube a ese banquito, ¿sí? Vemos que el perro da vueltas y el amo le habla, etc. Pero todo eso es producto del trabajo del hombre. ¿Por qué? Si estos animales escapan del circo y tienen sus crías afuera, ese leoncito, ese tigrito no va a salir saltando por las llamas del fuego. ¿Por qué? Porque eso es producto de la domesticación del hombre. Es quien trabaja, quien transforma su realidad a través del trabajo, es el ser humano, ¿verdad? Ahora bien, cuando decimos otro factor fundamental para nuestro pensamiento es el lenguaje. Porque el pensamiento, ¿dónde está? En nuestra mente. Nadie puede saber lo que una persona piensa si no lo expresa. Y la única manera de materializar nuestras ideas es a través del lenguaje. Cuando usted pone sus ideas en blanco y negro, es que yo estoy pensando en un producto, estoy pensando en crear una nueva línea de ropa, en desarrollar nuevos productos para el cabello. Sí, pero usted viene y comienza a hacer un boceto, ahí está plasmando su idea. Hablar lenguaje no significa solo hablar. Nuestro lenguaje lo expresa nuestro cuerpo, lo expresamos a través de la simbolización, lo expresamos a través de señales. Entonces, vemos cómo nuestro lenguaje es la única manera que nuestras ideas se conviertan en una realidad. Estructura material de nuestro pensamiento, ¿verdad? Ahora bien, otro de los temas que trata esta primera unidad, porque ya vimos que tenemos un origen en la naturaleza, ya comprendimos que somos el resultado de un proceso evolutivo, es el tema de la cultura. El hombre es quien crea su cultura. Y cuando hablamos acerca de la cultura, decimos que son las formas de vida, es la manera de pensar, es la manera en que una sociedad sale adelante. Está representada por las costumbres, está representada por los hábitos, está representada por nuestras tradiciones. Por ejemplo, cuando analizamos nuestro país y decimos Guatemala es un país pluricultural, ¿cuántas etnias existen en nuestro país? ¿Cuántos idiomas se hablan? Y analizamos todo ese entorno y decimos, esa es nuestra cultura. Cuando, por ejemplo, hay aspectos que aceptamos, otros con los que no estamos de acuerdo, esa es nuestra cultura. Y esa cultura no se trae en la sangre, esa cultura se aprende. Hay comentarios que nos duelen, pero decimos, somos el producto de esa sociedad. Alguien decía un día, es que los guatemaltecos somos como los cangrejos. Nos meten a una olla y no hay necesidad de ponernos tapadera porque si vemos que alguien está saliendo, nosotros mismos nos encargamos de bajarlo. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a criticar, pero no criticamos de manera constructiva de cómo mejorar, sino que nos acostumbraron a criticar los defectos. Por ejemplo, el colocarle apodos a las personas. Se siente gracioso, uno se ríe cuando no es a uno que le toca, pero cuando son los apodos de uno. Entonces, todo ese tipo de situaciones son elementos que están dentro de nuestra forma de vida y que a veces tenemos que analizar y decidir qué se practica y qué no se practica, ¿verdad? Entonces, hablar de cultura es hablar de nuestra manera
de vivir. Es hablar de nuestra manera de pensar. Y sobre todo, cuando hablamos de cultura, decimos que es un fenómeno social. Nadie nace con cultura. La cultura no es innata. La cultura se aprende. Sobre todo, en el caso de nosotros, no somos guatemaltecos porque traigamos un chip. No, eso es mentira. Usted no trae un chip que diga, mire, el día lunes es día de caldo. Y mire, el día domingo es día de chiles rellenos. No, eso no se trae. Eso se aprende a través de nuestra vida en sociedad. Pero cuando decimos que es un fenómeno psicológico, es porque la cultura está en nuestra mente. Es lo que ha marcado nuestra vida. A veces nos sucede que vamos a una casa o que visitamos algún lugar y uno dice, ay, perdón, actué sin pensar. No, no es eso. Es lo que usted hace todos los días porque su cultura son sus hábitos y los tiene en su mente. ¿Duda? Bueno, entonces cuando nos piden que definamos qué es la cultura, hablar de cultura es hablar de una conducta. Específicamente decimos que hay una conducta cultural, es la manera en que la mayoría o la totalidad de miembros de una sociedad se comportan. Cuando hablamos acerca de la cultura, específicamente acá está en rojo, es la manera como lo definimos. Y decimos que son las maneras de vida de una sociedad. Dice maneras, es decir, que no solo hay una. Por ejemplo, si vamos al altiplano, hay determinadas costumbres. Esa es su cultura. Si, por ejemplo, nos vamos al área de Izabal, al área de Petén, al área norte, tienen otra forma de vivir. Si nos vamos, por ejemplo, a la costa del sur, sus tradiciones van a ser otras. Incluso acá en el centro de nuestro país, nosotros, por ejemplo, algunos venimos del interior y seguimos practicando las costumbres de nuestro pueblo. Por eso es que habla que son modos o formas de vida. Algo que resalta mucho en nuestro texto es que dice que nosotros utilizamos una palabra inadecuada y esa palabra es inculto. ¿Cuántas veces usted la ha dicho o la ha escuchado que porque alguien piensa diferente que usted, ay, es que sos un inculto? Alguien no practica sus mismas costumbres, es que ese tan inculto que es. No, aunque no pensemos igual, aunque no tengamos las mismas costumbres, cada persona tiene una cultura, que es lo que su sociedad le ha enseñado, que es lo que su familia le ha transmitido, ¿verdad? Ahora bien, por cuestiones de didáctica, separamos la cultura en material y espiritual, pero realmente la cultura es una sola. Cuando hablamos de cultura, son los conocimientos y son los productos que el hombre ha creado a través de su trabajo. Pero específicamente cuando nos habla solo de cultura material, se refiere a todos los objetos que el hombre ha creado. Cuando usted mira su mochila, cuando usted mira, por ejemplo, un apagador, o cuando ve una televisión, un equipo de sonido, una refrigeradora, la computadora, el teléfono que usted está usando para esta clase, todo eso que es tangible, que son productos creados por el trabajo del hombre, es nuestra cultura material. Y cuando hablamos de la cultura espiritual, decimos son las ideas, son los pensamientos, son las ideologías, las ciencias, el conocimiento que el hombre ha desarrollado. Pero ¿por qué les digo que no se puede separar? Porque todo está explícito en un solo elemento. Cuando hablamos de las herramientas, por ejemplo, la herramienta es el objeto social donde se han fijado los rasgos específicos del trabajo del hombre. Y ese trabajo es cultura material y cultura espiritual. ¿Por qué? Pensemos. Bueno, nunca he utilizado, por ejemplo, un barreno. Y la vez pasada había un meme donde pasaba la situación de una señora que, por ejemplo, utilizó el barreno y le daba con el martillo para tratar de abrir un agujero en la pared. Parece ilógico y uno le da risa, pero realmente así nos pasa muchas veces. Si nunca hemos utilizado una herramienta y no tenemos el conocimiento para hacerlo,
Lo más seguro es que, como les decía al inicio, aprendamos echando a perder. Por ejemplo, tan fácil que es manejar una fotocopiadora. Sí, lo más fácil que hay en el mundo, cuando ustedes ya le han explicado y usted la... Pero si alguna vez ustedes han obtenido una fotocopia, si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que sacar una fotocopia, no me dejará mentir que, por ejemplo, nos pedían una fotocopia horizontal y nos salió la mitad de la página. Nos pidieron una fotocopia dúplex y pues nos salió, pero nos salió al revés, o echamos a perder primero un montón de papel antes que la fotocopia saliera como queríamos. Es parte de un proceso. Entonces decimos, nuestra cultura es eso, es una unión entre el objeto que es producto de nuestro trabajo y nuestros conocimientos. Los separamos por aspectos didácticos de aprendizaje, pero realmente cuando hablamos de cultura, dentro de ella hablamos de cultura material y cultura espiritual. Otro de los conceptos que analizamos dentro de esta cultura y la cultura real. Y por ejemplo, yo se los decía en clase, nos pasa como cuando nos enamoramos. Uno tiene como que el hombre ideal o los chicos tienen a la mujer ideal, pero es ideal porque está aquí. Es lo que quisiéramos, pero realmente cuando vemos la realidad, ni siquiera se aproxima mucho a lo que hemos soñado, ¿verdad? Pero es parte de ese entorno. Ahora bien, cuando hablamos de la cultura ideal decimos que son las leyes, son las reglas, son los estatutos, son los principios sociales que expresan de qué manera tendríamos que vivir. Y nuestra cultura real es nuestra cultura manifiesta, es cómo nos comportamos, es cómo expresamos esa cultura ideal. Lamentablemente en nuestro país hay un gran abismo entre lo que es la cultura ideal y la cultura real. Por ejemplo, uno de los principios que hemos aprendido es que no hay que mentir, no hay que matar, no hay que robar. Y sin embargo, cuando analizamos lo que está pasando en nuestra sociedad y decimos gobernantes que se enriquecen su bolsillo, pero que lamentablemente se les olvidan las pobrezas y las condiciones de vida de su pueblo. Puras campañas y puras promesas electorales que no llegan. Todos nos hablan y nos ofrecen transparencia y nos hablan de acabar con la corrupción, pero parece el cuento de nunca terminar. No matarás. Lamentablemente, la violencia ha llegado a un límite donde la gente está exigiendo que vuelvan a instaurar la pena de muerte. Y yo sé que muchos candidatos nos lo van a ofrecer como que fuera lo más fácil del mundo, pero en el tema de las leyes hay jerarquías. Y por ejemplo, Guatemala forma parte de un pacto que se llama el Pacto de San José, que se da con todo lo que es el acuerdo de paz en Guatemala. Y entonces no es tan fácil como decir, ya mañana nos salimos y ya estuvo. Entonces es un proceso. Y por ejemplo, uno dice, yo no sería capaz de matar a nadie, y etcétera. Pero nos ponemos un ratito en los pies de esas mamás. Si para una mamá lo más importante son sus hijos y nuestros padres dan la vida por nosotros, piensen en que les arrebaten a sus hijos. Familias que han sido macheteadas y muchas cosas más. Y sin embargo decimos, aprendimos que no hay que matar. Si lo vemos en el terreno de nuestras leyes, por ejemplo, el hablar de que en nuestro país hay un principio que habla de equidad y acá vemos compañeras y hay compañeros y ustedes me dirán si todos tenemos las mismas oportunidades dentro de nuestra sociedad. El Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, que es un tema que ustedes abordaron durante este mes, y específicamente nos habla que lo que busca el acuerdo es erradicar la discriminación. Y lamentablemente hasta el día de hoy los guatemaltecos seguimos con una conducta donde vemos a las personas por encima del hombro, donde pensamos de que porque yo tengo un título soy mejor que otro, cuando realmente la sociedad lo que necesita es que nos apoyemos y nos ayudemos y salgamos adelante, porque lo que busca el acuerdo es que seamos una sociedad integrada, que no importa de qué municipio, de qué departamento vengamos, somos guatemaltecos y guatemaltecas y peleamos por los derechos de todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando comparamos el tema de la cultura ideal y la cultura real. La cultura ideal
son las normas. Nos dice cómo deberíamos de vivir. Mientras que la conducta real o la cultura manifiesta nos expresa cómo somos, cómo nos comportamos, cómo actuamos con los demás. Y simplemente veámoslo con la ley de oro, la ley del respeto. Tratar a los demás como nos gusta que nos traten. Queremos que nos respeten, pero ¿realmente respetamos nosotros a los demás? Son de los grandes interrogantes que podríamos colocar dentro de la conducta humana, ¿verdad? Ahora bien, como decía, no tenemos un chip que nos diga usted es guatemalteco y entonces sus costumbres son estas. Eso no existe. Uno nace en Guatemala y aprende a ser guatemalteco por lo que nos enseña nuestra sociedad. Entonces la cultura se enseña y se aprende a través de la educación y a través de la endocultura. Hablamos de la educación y decimos que es el proceso que garantiza que de generación en generación sigamos transmitiendo nuestra cultura. Usted ve a las generaciones más pequeñas y, por ejemplo, ahorita que ya viene el tiempo del carnaval, pues preparando sus cascarones, ¿verdad? Aunque ahora con lo de la pandemia, pues vemos que no es así. Pero es parte de lo que usted aprendió, de lo que yo, de mi abuela, mi mamá, y lo vamos viendo, ¿verdad? Vemos cómo las costumbres que hay en cada una de nuestras culturas o en cada una de nuestras sociedades, en nuestra familia, se han venido transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, nos enseñaron que el nacimiento representa pues parte de nuestras costumbres en la Navidad. Hay muchas familias que ahora ya no colocan nacimiento, solo colocan su arbolito. En otros hogares el árbol no lo colocan porque consideran que no es una tradición nuestra y colocan su nacimiento. Vemos cómo, por ejemplo, para el 24 de diciembre es que uno le pone al niño o lo destapa para que la gente lo vea porque el niño ya nació. Incluso hay hogares donde a los Reyes Magos se les cambia de posición porque ya fueron a ver al niño y ahora ya van de regreso a contar la noticia. Y para el 31 es que acostumbramos ya ponerle su vestidito, ¿verdad? En mis tiempos se daba mucho lo que era el robo de los niños y la persona que se lo robaba tenía que mandar una carta y ya luego para el Día de Reyes o otros hasta el Día de Candelaria pues ya lo devolvían, implicaba una fiesta, implicaba comida. Sin embargo, eso ha cambiado porque también hay préstamos culturales y ahora, yo les decía, ahora celebramos, por ejemplo, el Día de Candelaria y muchas personas pues compran su torta de Reyes y a quien le sale el muchachito pues es el que va a invitar a la refacción. Antes en mis tiempos no se daba esa costumbre, ahora ya se da. Entonces vemos cómo vamos adquiriendo nuevos cambios, pero todo es a través de un proceso de educación que garantiza que mi abuelita le enseña a mi mamá me enseña a mí, yo le enseño a mis hijos. Y luego va el proceso otra vez que nunca termina, ¿verdad? Y vamos transmitiendo de generación en generación. Cuando se habla del término de endocultura o enculturación, se define como el proceso social que convierte a cada niño que nace en miembro activo de una cultura. Cuando, por ejemplo, vemos que se acerca la Semana Santa y vemos que hay familias donde desde los más pequeños van vestidos de cucuruchos y le enseñan esa tradición, eso se llama endocultura. O sea, usted le está enseñando su cultura a ese niño que está naciendo. Cuando usted le enseña de que hoy es sábado y que por ahí por su casa hay un farol rojo, entonces usted le enseña que ese farol rojo es porque ahí venden tamales. Pero si el farol rojo está toda la semana, no son tamales los que venden. Entonces, también eso lo aprendemos en nuestra cultura. Entonces, vemos cómo ese niño es una esponja que absorbe todo. Y es por eso que los responsables de la educación de ese niño y de enseñarle lo bueno y malo y de qué debemos de hacer en la cultura somos nosotros. Fleckman, que es un psicólogo que analiza el comportamiento de la sociedad, dice que el error más grande de los adultos es pensar que como está pequeñito no se da cuenta. El niño, al igual que usted en sus primeros años, todo lo escucha y todo lo ve y todo lo practica. Entonces, decimos, la cultura no nace con nosotros. La cultura
se aprende. Hay un video en la red que nos habla sobre cómo este aspecto de la cultura y la sociedad solo se forma en la vida social. Una niña ucraniana bueno, sus papás eran alcohólicos y la abandonaron. Esta niña crece con un grupo de perros salvajes y la niña aprende a tomar agua del chorro, la niña aprende a ladrar, fue rescatada después de un tiempo, pero hasta el día de hoy, con determinada edad, todavía no tiene la misma habilidad del pensamiento ni psicomotriz como nosotros, y de repente comienza a moverse como un perro y pareciera cosa de risa, pero no es así. Es porque su cultura y su formación humana depende de la vida en sociedad. Es lo que reafirma lo que nos dice Federico Engels, que solo podemos convertirnos en seres humanos a través del trabajo, a través de la vida en sociedad y a través de asimilar nuestra cultura. En nuestro país, al igual que en muchos países del mundo, hay un fenómeno que se llama etnocentrismo. Decimos, este consiste en pensar que mi cultura es mejor que otra. Sí, Alejandra. Alejandra tiene levantadita su mano. Licenciada, disculpe, ¿me podría aclarar la diferencia entonces en síntesis de educación y endocultura? Es que las dos se transmiten. Sí, las dos son un proceso de transmisión, solo que cuando hablamos de la educación, inicialmente el proceso de educación es informal, es en nuestro hogar, y ya luego comienza una educación formal sistematizada a través de lo que es, digamos, la educación primaria, diversificada, etcétera. Y específicamente cuando hablamos de la endocultura, es cuando cada niño que va naciendo se convierte en un miembro activo de la sociedad. Por ejemplo, nacemos en Guatemala, pero puede ser que nosotros no digo, yo soy guatemalteco, pero yo esas cosas no las practico. Puede ser que porque a usted esa cultura no se la transmitieron, no se la enseñaron, o tal vez la conoció, pero usted ya no decidió practicarlo. Pero las dos tienen que ver con el proceso de enseñanza de la cultura. Pero específicamente si nos dice que es el proceso que garantiza la transmisión de la cultura de generación en generación, lo identificamos como educación. Y si nos dice que es el proceso que convierte a cada niño que nace en un miembro activo de la cultura, ahí hablamos de endocultura, que es enseñar la cultura. Por eso es que se siente como que fuera lo mismo. Gracias. Bien, entonces cuando hablamos del etnocentrismo, decimos es una tendencia, es una manera de pensar que mi cultura es mejor que otra. Yo les decía a mis alumnos en clase, les he dicho a ustedes, cuando usted compara los tamales y dice, estos tamales están ricos, pero son mejor los que hacen en mi casa, eso es endocultura. Cuando usted va a una comunidad y mira, por ejemplo, una determinada actividad y dice, está muy bonito, pero es mejor lo que hacen en mi comunidad. Eso es etnocentrismo. Entonces, el etnocentrismo es pensar que lo que mi sociedad hace, que lo que en mi casa hacen, que las costumbres que yo tengo son mejores que las de otro pueblo o de otra persona. Les decía yo en clase a ustedes, cuando hablamos acerca de esto, decimos en nuestro país, en lugar de seguir pensando de esa manera, que Solola es mejor, que Tecpan es mejor, no, que lo mejor es Guatemala, que es mejor Zacapa, lo que tenemos que empezar a hablar es de un relativismo cultural. Y ese relativismo cultural quiere decir aceptar las diferentes formas de vida que hay y respetar las costumbres de los demás. Por ejemplo, si se baila con Judas, si la novia tiene que llegar a pie, si la novia va en carrozo, si la quinceañera, etcétera. Si, por ejemplo, en el pueblo baila hombre con hombre o baila mujer con mujer, en lugar de burlarnos, aceptarlo, porque es parte de la riqueza cultural que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, con respecto a este tema, también hablamos de asimilación de la cultura. Y decimos, el asimilar la cultura es un proceso activo. ¿Por qué? Todo cambia, todo se transforma. Y tenemos que ir desarrollando
nuevas actitudes, tenemos que ir desarrollando nuevas destrezas dependiendo de lo que el mundo nos va exigiendo. Entonces, cuando hablamos de asimilación de la cultura, lo definimos como un proceso activo que forma en el hombre las aptitudes específicamente humanas, es decir, nuestra conducta, el cómo utilizar las herramientas, el cómo desarrollar nuestras ideas, todo lo que la sociedad nos enseña y sobre todo lo que la sociedad también va a aceptar como válido. Y les decía, es un proceso activo. Día con día todo cambia y tenemos que ir desarrollando nuevas destrezas. Por ejemplo, la mecanografía. Yo todavía aprendí en una máquina Olivetti, me recuerdo yo la marca, y recuerdo que la técnica era que a uno le tapaban el teclado y usted comenzaba con FJ, luego comenzaba GH, ya luego, por ejemplo, RDF, utilizábamos IOKL hasta que usted aprendió a utilizar el teclado. Sin embargo, vemos como ahora hay niñitos que no han ido a la escuela, no han comenzado el proceso formal de educación, pero usted los mira navegar. Y hay que colocar el nombre y como sea, pero patojo, teclea y pinta, colorea y navega, etcétera, mejor que nosotros los adultos. Incluso a nosotros todavía nos cuesta. Bueno, hablo de mí. Ustedes están jovencitos. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque no nacimos con eso. Nos tocó que asimilar y aprender. Entonces, era lo que hablábamos al inicio. Nuestra cultura también cambia, porque si cambia nuestro entorno, cambia nuestra sociedad, cambian las condiciones de vida, también van a cambiar nuestras habilidades. Ahora nos toca que aprender a manejar un teléfono, un equipo touch, etc. Un ejemplo claro, los médicos. Por ejemplo, dependiendo de la capacidad económica, que es lo que marca nuestra desigualdad entre hombres, usted puede decidir si lo operan con láser o si lo operan al sistema tradicional. Pero cuando analizamos eso, ese doctor tuvo que aprender a utilizar ese equipo, porque puede ser que muchos de los doctores antiguos no nacieron con esa tecnología, les tocó que aprender. Entonces, decimos, es un proceso activo, todos los días hay algo nuevo que aprender. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las características o de los rasgos de la asimilación de la cultura, dice que la asimilación de la cultura crea en nosotros nuevas aptitudes. Cuando hablamos acerca de la palabra aptitud, se refiere a habilidades. Y el ejemplo más claro que encuentro es en la docencia, que es lo que yo hago. Antes llegábamos al S3, al S12, al S10, etcétera, y pues lo primero era escribir en la pizarra. Sin embargo, nos tocó que aprender a utilizar una plataforma. Tal vez teníamos alguna noción de cómo se utilizaba, pero al principio prueba y error. Ya luego aprendimos a utilizarla. Fuimos desarrollando nuevas destrezas en cuanto a ello. Incluso veo que ahora ya estamos pues en la línea de que uno ingresa y apaga su micrófono, etcétera, o vamos viendo si levantamos la manita o hablamos de una vez, pero es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo también, porque es el manejar las nuevas aptitudes o las nuevas habilidades que tenemos que tener. Si hablamos, por ejemplo, de que prepara al hombre para nuevos roles, les decía, nadie nace con conocimiento y nadie nace con habilidades. Usted no es chef porque nació con un tenedor y nació con una cacerola. No, usted aprendió. Incluso, por ejemplo, vemos cómo estas personas que se dedican al arte culinario pican con una facilidad que uno dice, ay, qué rapidito lo hacen, pero cuando usted trata de imitarlos, como no tiene la práctica, ni tampoco sabe cómo utilizar la herramienta, pues lo más seguro es que se corte, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Entonces, y decir, el preparar al hombre para nuevos roles. Y uno de los ejemplos más claros que tengo es que uno en la vida a veces aprende a través de golpes. Nos toca que vivir situaciones difíciles, pero para todo en la vida se aprende. Por ejemplo, cuando hablamos, en el caso de los que son papás y mamás, les decía yo, no hay una escuela, no hay un libro que nos enseñe a ser papá, pero cuando nos toca el rol, pues tenemos que asumir responsabilidades. Incluso es donde uno aprende que cuando tiene hijos, lo primero en la vida son los hijos. Entonces,
nos toca que vivirlo. O bien cuando nos toca un ascenso. Usted no nació siendo jefe, usted aprende. O por ejemplo, le toca un nuevo empleo. Tiene que prepararse para lo que le toca que vivir. Es asimilando su cultura. Modificar los movimientos e instintos naturales. Recordemos que nuestro origen está en el reino animal. Entonces, por lo tanto, tenemos instintos. Por ejemplo, ahorita está un poquito la tarde fresca, hizo bastante viento, etc. Usted sale y no abraza al primero que mira, ¿sí? Tiene frío y no dice, ay, mire, me estoy muriendo del frío, abráceme. No, salvo que ya sea la excusa para acercarse a quien le gusta a usted, entonces sí, ya lo busca como pretexto, pero ya es una técnica, ya no es simplemente el hecho de abrazar a alguien. O lo que les digo, cuando ustedes tienen hambre, una veces, lamentablemente, cuando tiene hambre anda en la calle, siempre se tropieza con personas que van comiendo. Usted no le quita la comida a otra persona. Se espera llegar a su casa y ya prepara sus alimentos o etcétera, o compra si es que tiene la capacidad para hacerlo. Pero entonces vemos cómo vamos modificando nuestros instintos. Sobre todo, ninguno de nosotros nace hablando. Comenzamos con la educación de nuestros padres a hablar español o el idioma que nos toque, porque nuestros papás nos lo enseñan. Entonces, las primeras palabras no las pronunciamos bien. Y si lo vemos en el terreno laboral, cuando uno empieza una nueva actividad, a veces hay que aprender toda la terminología, el léxico que se utiliza, el embalaje conceptual, y ya luego uno lo va practicando. Tanto así que si, por ejemplo, nos hablan de contabilidad y nos hablan de cuentas de activo, de pasivo, si nos hablan cuentas del balance, cuentas del estado de resultados, usted las puede identificar y sabe de qué le están hablando, porque eso es lo que usted, en eso se formó. Pero a veces, por ejemplo, cuando nos toca que ir, digamos, nuestra ley no exige que nuestros alcaldes tengan un grado académico. Lo que nos exigen es que tengamos libre derecho de goce de nuestra ciudadanía. Y a veces, por ejemplo, llega con una terminología muy técnica y, por ejemplo, va con los cocodes, puede ser que no le entiendan ni de qué está hablando. Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar los términos adecuados. Y vamos viendo cómo nuestro lenguaje día con día se va perfeccionando en el área donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, tal vez habíamos escuchado de pandemias, tal vez habíamos escuchado de virus, pero ahora nos ha tocado, ¿verdad? Sí, Josué, adelante. No, lo que pasa es que se me activó mi cómo se llama. Bueno, entonces el compañero lo hizo a propósito porque nos está enseñando lo de las destrezas y de las habilidades. Por ejemplo, puede ser que de repente uno dice, ¿y esta manita para qué sirve? Y uno presiona. Y así es como aprendemos. Fíjense que, por ejemplo, uno como regaña a los patojos, cuando es este patojo tan travieso, pero así fue como uno aprendió. O sea, cuando las manos se liberan y uno está frente a una tecnología o un nuevo programa o una nueva herramienta, la única manera de aprender es curioseando, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos acerca de desarrollar nuestro pensamiento, vemos cómo nuestras ideas, nuestra creatividad surge de nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando platicamos con nuestros compañeros docentes, dicen, este año ya está más fácil. Sí, porque este año ya teníamos un método, ya habíamos aprendido a utilizar Zoom, ya habíamos aprendido a utilizar Meet, ya tenemos una plataforma para examinar. No fue ese balde de agua a seguir. Pero todo es parte de desarrollar nuestro pensamiento. Incluso ustedes van a darse cuenta, si ya han utilizado varios programas de videoconferencias, que cada uno de esos va perfeccionando sus herramientas. Y ahora nos van agregando otros iconos, otras opciones, como parte de ello. E incluso cuando, por ejemplo, los helados, tan fácil hacer un helado. Pero cuando vemos que ya la gente ahora hace helados de remolacha, de jocote, de mango, de pepita, etcétera, ¿qué es eso? Van conociendo nuestros gustos, nuestras necesidades y van creando los sabores que a nosotros nos gustan. Entonces vemos cómo todo eso es parte de asimilar nuestra cultura. Ahora bien, para asimilar la cultura específicamente, hablamos nosotros de las condiciones, o también ustedes le pueden decir factores que impulsan la cultura, la asimilación de la cultura, y hablamos
acerca de dos condiciones. Le podemos llamar factores o le podemos llamar condiciones. La primera condición está representada por la herramienta. Recordemos que la herramienta es el objeto social del trabajo, en el cual se han fijado los rasgos específicos del trabajo de la humanidad. Por ejemplo, cuando usted analiza su computadora y dice, bueno, ¿y por qué las teclas están de esta manera? Si me voy a la mecanografía y la mecanografía es funcional, la sigo utilizando hasta el día de hoy. Entonces, ya hay un sistema, hay un método, y entonces esta herramienta, teclado, está diseñado de tal manera para que yo pueda utilizarlo y que la oposición de mis manos en la línea principal a la hora de typear, pues hace que escriba más palabras por minuto, etc. Esta herramienta es un objeto que el hombre ha creado y en él se encuentra aunado la cultura material más la cultura espiritual. Y el otro elemento que forma parte de esta primera condición son los órganos funcionales del cerebro. Cuando hablamos de los órganos funcionales del cerebro, hablamos de las neoformaciones que el hombre ha desarrollado a través del transcurso de la humanidad. Y también se refiere al sustrato material de la cultura. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es la primera condición para asimilar la cultura, respondemos herramienta y órganos funcionales del cerebro. Cuando hablamos de la segunda condición, hablamos de la comunicación. La comunicación es el medio que nos permite dar a conocer nuestra cultura, que nos permite divulgarla, que nos permite compartir con la humanidad nuestra cultura, nuestra manera de vivir, nuestras tradiciones como sociedad. Entonces vemos cómo ahora, con todo lo que es las redes sociales, plataformas como YouTube, donde está cargada una infinidad de información, las personas pueden conocer sobre la cultura de Guatemala. Al igual nosotros también podemos conocer sobre otras culturas. Entonces es a través de la comunicación como garantizamos que nuestra cultura se conozca. Cuando ustedes leyeron el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, ahí dice que el único medio o el pilar donde se sostiene la cultura es el idioma. Por ejemplo, vemos que muchas personas por bullying o muchas personas por miedo, por la crítica, ya no le enseñan su idioma materno a sus hijos. Y entonces ahí se pierde parte de las tradiciones, se pierde parte de lo... Por ejemplo, el Acuerdo de Identidad reconoce al maya, garífona y xinca. Y dentro del pueblo maya, pues entran las etnias quiché, cachiquel, manso, tuyil, etc. Entonces, cuando ustedes analizan lo de las culturas, y les digo que el idioma es el único medio para transmitir, por ejemplo, en el caso de los xincas, ya es una cultura que se está perdiendo mucho, es decir, ya el idioma ya no se habla, son muy pocas las personas que hablan este idioma. En el caso del garífona, pues ha hecho una serie de actividades a nivel de tratar de seguir divulgando su cultura y sobre todo de seguir transmitiendo su idioma, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué las personas somos diferentes? Y uno dice, ay, es que usted es diferente a mí porque usted es chaparrita, o usted es diferente a mí porque usted tiene ojos cafés o negros. Son aspectos genéticos. Y la verdad, eso no hace la diferencia entre las personas. Cuando analizamos una sociedad y otra, el fundamento de igualdad lo encontramos en aspectos económicos. Por ejemplo, cuánto se invierte en educación, cómo está el nivel de avance de las fuerzas productivas. Por ejemplo, vemos que nuestro país produce materias primas, que en el tema industrial, pues por ahí vemos que algunas empresas hacen estufas industriales, etcétera, pero que todavía no tenemos un nivel de producción como otros países. Vemos que incluso carros, barcos, aviones, nada de eso produce nuestro país. Y conforme esté el avance de las fuerzas productivas, también eso va a exigir mayor capacitación y mayor calidad en la capacidad del recurso humano. Entonces, por lo tanto, la desigualdad la tenemos en un aspecto económico y sobre todo en el aspecto social.
Cuando los que venimos del interior de la República extrañamos, decimos dónde dejamos tirado el ombligo y comparamos cómo son las cosas aquí en la capital, pues eso marca una diferencia. Entonces, incluso nuestra manera de hablar o de referirnos a las personas. Hoy en la tarde yo no estaba cerca de mi teléfono y mi madre me hizo favor de contestarlo. Y entonces cuando ya terminó de despedirse de la persona que me llamó, dice, vaya doncito, que le vaya bien, yo le informo que usted le llamó. Cuando yo le regresé la llamada a la persona, me dice, mire, su mamá me recordó de por ahí donde somos. ¿Por qué? Porque ya tenía mucho tiempo que no me dijeron, vaya doncito. Entonces decimos, esa manera de expresarnos, esa manera de ser, es la que nos hace diferentes. Es por eso que cuando nos preguntan, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de la desigualdad entre los hombres? Nuestra respuesta es de carácter económico y social, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de vida de nuestros pueblos? A veces nos engañan diciéndonos que Guatemala pues tiene un Producto Interno Bruto que ha crecido en tanto y que eso representa desarrollo. Y la lógica me dice no. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto crece porque somos más habitantes. Entonces, por lo tanto, hay que producir más porque son más las necesidades. Entonces, un solo número no quiere decir que se esté alcanzando el desarrollo, porque para que haya desarrollo tiene que haber calidad y también tiene que haber cantidad, ¿verdad? Sí, adelante, Diego. Licenciada, una pregunta. Sí, Luisa. O no sé quién fue el que habló, perdón. Sí, en conclusión serían 25 lenguas o 22 lenguas y 3 idiomas, algo así. Sí, ahorita ya no se habla de lenguas, hablamos de idiomas mayas, así es como está reconocido. Entonces, en nuestro país existen más de 20 etnias. En cuanto al tema cultural, por eso es que dice que los términos que se aplican es pluricultural, multiétnico y multilingüe, porque hay muchas etnias, cada etnia, cada pueblo tiene su propia forma de vivir y algunas de ellas tienen su propio idioma. Más que preguntas de que cuántos idiomas se hablan en Guatemala, no esperemos, pero sí qué pueblo reconoce el acuerdo, qué es lo que se busca y objetivos como ello. Gracias. Bien, entonces decimos, en Guatemala, era lo que les hablaba, es necesario un relativismo cultural donde aprendamos a respetar las formas de vida de cada una de las etnias o cada uno de los pueblos que existen en nuestro país. Y es por eso que decimos, somos diferentes por el aspecto económico y por el aspecto social. Es que yo me quiero comprar una a mi casa. Sí, pero no me la puedo comprar. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero. Por ejemplo, en mi casa la costumbre es de que si mañana es el día del cariño, ¿sí? Y por ejemplo, algunos estamos pensando en el novio, en la novia, qué le vamos a regalar, etcétera. Otros decimos, no, es que es mejor compartir, en lugar de, por ejemplo, regalarte unas rosas que valen 50 quetzales, mejor nos comemos, buscamos los menús que están a 2 por 1 y comemos los dos, ¿verdad? Entonces, en eso somos diferentes, en cómo vemos la vida, en cómo practicamos nuestras cosas, nuestras tradiciones. Bien, entonces eso es lo que va marcando la diferencia entre los seres humanos. Carlos Marx, al analizar el comportamiento económico de la sociedad, que es lo que marca la diferencia, específicamente vemos sociedades divididas en clase donde hay una propiedad privada y esa propiedad pertenece a los de los medios de producción, decimos, se produce un fenómeno que se llama enajenación económica. Lick, su micro está apagado. Perdón, licenciada. Ahí estamos, no se preocupe. Bien, entonces cuando hablamos acerca de la alienación económica, decimos es un fenómeno que lo que hace es separar a cada trabajador de los frutos de su trabajo. Por ejemplo, el día de hoy empecé a trabajar en pollo campero. Resulta que como estoy encargada de la cocina, no estamos a final de mes y no han pagado quincena, entonces
solo fabricamos 250 piezas de pollo. No las vendimos todas, sobraron 40. No me las puedo llevar. ¿Por qué? Porque no son mías. Aunque usted las preparó, usted inventó una nueva receta ahora para el restaurante, y sí, pero no es suya, porque usted lo único que recibe es su salario, que es la remuneración por su fuerza de trabajo. Entonces, el trabajador no es dueño de lo que produce. Entonces, somos separados del producto de nuestro trabajo. Yo lo veo así bien fácil. Por ejemplo, me dedico a la capacitación y en cada institución que voy me piden un manual. Bueno, entonces este manual lleva el logotipo de la empresa, lleva el escudo, lleva disposiciones de la empresa, etc. Termina el trabajo y el manual le queda a la empresa. Yo no lo puedo volver a utilizar porque si no, entonces la empresa me coloca una demanda porque el producto es de ellos. Era mi trabajo, era mi arte, era mi creatividad, pero sí, usted no es dueño de lo que produce. El dueño es el dueño de los medios de producción. Entonces, por lo tanto, a ese fenómeno donde somos alejados del producto de nuestro trabajo, se le llama enajenación económica. Ahora bien, cuando analizamos el tema de las diferencias, etcétera, y que hacia dónde vamos, también nace hablar de la eugenética. La eugenética es una teoría desarrollada por Federico Galton, que habla sobre el mejoramiento de la especie humana. Cuando esta teoría se aplica de manera genética, como ustedes pueden ver la definición, habla de cómo mejorar la especie humana a través de la intervención manipulada y métodos selectivos humanos. Por ejemplo, hablamos ahora de la concepción in vitro. Bueno, entonces yo quiero tener un hijo, pero quiero que los ojos sean azules y que, por ejemplo, sea canchito, o no, mejor, que sea moreno porque tenga los ojos claros. Entonces comienzo a buscar al papá ideal que done el esperma para que el niño nazca así. Ahí estaríamos haciendo esta selección. Ahora bien, incluso se ha visto bajo la historia, cuando analizamos, por ejemplo, lo que hicieron los nazis, con el Holocausto y acabar con especies como de judíos, de italianos, etc. Por ejemplo, si ustedes han visto la película La vida es bella, es una película preciosa, pero que nos hace llorar del maltrato hacia los demás seres humanos. Y por ejemplo, bajo esa concepción de la eugenética, mi raza es superior. Entonces, para que el mundo salga adelante, tengo que acabar con las razas inferiores. Eso sí lo vemos de una manera genética. Cuando hablamos de lo genética, pero aplicado a la sociedad, ¿en qué consiste? En seleccionar, en buscar a las sociedades que han salido adelante, a las culturas que ahora son líderes en el mundo. Por ejemplo, bueno, Singapur era un país pobre y ahora es número 1 en esto. O por ejemplo, Corea, al igual que Guatemala, también fue un país subdesarrollado y ahora está en las primeras posiciones del mundo fabricando barcos, incluso hasta armas y todo lo demás. Entonces decimos, ¿cómo ellos lo lograron? Cuando vamos a nuestro país, porque tenemos que partir también de nuestro país, yo les decía a ustedes, Totonicapán, un departamento con menores índices de violencia, con una protección buena de los recursos naturales. ¿Cómo lo hacen? Entonces tendríamos que ir a nuestra sociedad y aplicar lo que esa sociedad aplica. Incluso, yo sé que decimos es que ahora todo está mal, la gente ya no se respeta, ya no hay valores. Pues entonces vamos a lo que la sociedad aplicaba antes. Les digo, es que ya no saludo porque vivo en la ciudad capital. ¿Eso qué tiene? Si a usted le enseñaron que uno tiene que decir buenos días, buenas tardes, etc. Incluso me llamaba la atención uno de los ejemplos que daban mis alumnos entre semana, que decía, mire, yo tenía un profesor que venía de otro país y él decía que lo que le gustaba de nosotros era la manera en que nos saludábamos y cómo somos, porque en el país de él todo el mundo está encerrado en su cápsula que no tiene tiempo de ver a los demás. Y si eso es bueno, hagámoslo. Por ejemplo, la tradición de los tamales. Ay, licenciada, pero qué cansado, es mejor comprarlos. Sí, pero lo que buscaba la tradición es que era como familia nos uniéramos. Por ejemplo, si hacer la masa para los tamales cuesta. Entonces hay que ayudarle a la mamá,
Hay que ver de qué manera ayudamos, por ejemplo, a amarrarlos o a envolverlos o lo que podamos hacer, porque lo que se busca es unirnos. Ah, es que ahora ya es más fácil porque todo está hecho y yo solo lo compro. Sí, yo sé que es un principio de consumismo, pero busquemos aquellas tradiciones que nos permiten compartir. Sí, vi una manita levantada. Adelante, compañero. No, bueno. Entonces, de eso se trata la eugenética social. Ir a las culturas, ir a nuestros pueblos y aplicar en nuestra sociedad esos elementos que han permitido que esas sociedades salgan adelante, ¿verdad? Y para concluir, hablamos acerca de las perspectivas de desarrollo de la humanidad. Así como nos preguntamos al inicio, ¿y de dónde venimos? ¿Y somos creados o somos producto de la evolución, etcétera? Independientemente de su concepción y de lo que usted acepte, también vale la pena pensar hacia dónde vamos como especie. Somos mamíferos, pertenecemos a un reino animal. ¿Cuántas especies están extintas el día de hoy? ¿Cuántas especies ya desaparecieron? ¿Será que también el ser humano va a desaparecer? Y entonces, a esa respuesta, ¿y qué va a pasar con nosotros? Existen dos formas de ver las cosas o dos perspectivas. Por una parte, la perspectiva de los biólogos o biologística, como ustedes le quieran llamar, que dice que nosotros, los seres humanos, tenemos que seguir cambiando como parte de la adaptación a nuestro medio ambiente y que vamos a seguir sufriendo cambios en nuestra anatomía. Eso es mentira, ¿sí es cierto? Por ejemplo, yo veía recientemente una noticia donde nos explicaban que como pasamos mucho tiempo con la cabeza agachada por el teléfono, nuestra parte de los huesos pues también tiene que sufrir un cambio y que vamos a estar como que más anchos de nuestros hombros y como que un poquito como con joroba. Yo he visto varios jóvenes ahora y tal vez desde que vi eso ando viéndolo y veo que muchos jóvenes ya andan con la cabeza agachada. Entonces, vemos cómo podría ser el cambio o la respuesta a un proceso evolutivo. En el desarrollo de lo que es el proceso de hominización, vimos cómo el hombre no solo cambió su forma de posición bípeda, cambió su cerebro, también cambió su dentadura, porque los primeros Australopithecus comían únicamente vegetales, frutas, tal vez de repente un trozo de carne, pero no que lo mataran, sino que de lo que otros animales dejaban. Cuando comienza ese proceso de hominización, el hombre después viene a comer carne cruda. Y entonces esta carne cruda hacía que nuestros dientes fueran mucho más grandes. Luego viene el descubrimiento del fuego, que también ayuda a cocer los alimentos y el proceso de cocción también genera más proteínas en nuestro cerebro. Pero vemos cómo ahora, decían los expertos, el hecho que ya no comemos mucha carne o que la mayoría de comida ya está procesada, por ejemplo, ya es más suave, también ha hecho que nuestros dientes ahora sean fáciles para que se tuerzan. Ustedes ven cómo ahora la mayoría de niños utiliza ortodoncia por ese tipo de situaciones. Entonces, también vale la pena pensar qué va a pasar. Incluso yo les mencionaba a mis alumnos, sí, Alejandro. Licenciada, una pregunta. Esto se llama perspectivas de desarrollo de la humanidad. Es el desarrollo de la humanización, ¿no? Proceso de humanización, ¿no? No, cuando hablamos de perspectivas de desarrollo de la humanidad, nos sujetamos a que existen dos puntos de vista, si lo vemos así, o dos respuestas. Una, que el hombre tiene que seguir cambiando anatómicamente porque es parte del proceso de evolución y que si el mundo cambia, también cambiamos nosotros. Y la otra, que es el punto de vista social, que nos dice que físicamente ya no vamos a tener cambios porque el hombre tiene miles de años siendo el mismo, porque nuestro cambio ya no depende de la anatomía, por decirlo así, o de la biología, sino que depende de lo social. Lo que pasa es que en el proceso de hominización decimos está sujeto a leyes. Por una parte las leyes biológicas y por la otra las leyes sociohistóricas. Está ligado, pero aquí es enfocarnos hacia qué va a pasar con nosotros. No sé si ahí aclaré su duda o lo confundí más. En este caso, licenciada, sería como a No, licenciada, futuro. muchísimas gracias, aclaró la duda. Para servirle.
Sí, adelante. Perdón, con lo que acaba de explicar usted sería a futuro, entonces, esto que estamos bien. Sí, o sea, es cómo nos vemos. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra especie? Como les decía, parte de los argumentos médicos sobre lo que está pasando con nosotros o lo que va a pasar en futuro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, pasamos tanto tiempo ahora con el teléfono que vemos que pasamos con la cabeza agachada. Vemos incluso, por ejemplo, nuestros ojos. Yo creo que ahora toda la mayoría usamos lentes por el reflejo de la pantalla. Incluso hay expertos que nos dicen a nosotros que tendríamos que tener cuidado con las ondas que transmite el microondas, la televisión y los láser y todo lo demás, nuestra salud. Incluso vemos cómo los casos de cáncer se van incrementando. Hay diferentes tipos de cáncer. También podría ser como que parte de ese daño. Y la misma pandemia del día de hoy que nos afecta, que es el COVID, ¿qué va a pasar si la humanidad no logra encontrar la vacuna para ello? ¿O será que nos vamos a volver inmunes de una u otra manera? Porque sí hay muchas enfermedades. Por ejemplo, hemos superado el dengue, el cólera y otras más. Por ejemplo, el mismo dengue que chikungunya o que si es Zika y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque, por ejemplo, es parte de una adaptación que tendríamos que ver. Incluso hay expertos que dicen, usted como no lo conoce, le llama una enfermedad nueva o le llama una enfermedad mutante. Puede ser que sea esa misma adaptación que ahora el cuerpo está experimentando hacia los rayos solares, hacia lo que se está presentando dentro de nuestro entorno. Entonces, desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos que cambiar como lo hemos hecho durante todos los cambios que han habido en la Tierra, desde que se presentaron las primeras glaciaciones hasta el día de hoy. Entonces, si el entorno cambia, también el hombre cambia. Ahora bien, esa es la postura biológica. La postura social dice, el ser humano ya no va a cambiar, o sea, y si cambia, sus cambios ya no dependen de la biología y de la genética. Sus cambios dependen directamente de lo que pase en la sociedad. Por ejemplo, ahora nos cambiamos el saludo. Antes uno miraba a alguien y su besito. Yo sé que al principio nos costó adaptarnos, pero ahora uno ya aprendió que si el codito, que si el puño, o de repente el pie. Al principio eran memes, pero después se convirtieron en una realidad. Vemos incluso cómo el distanciamiento social, los nuevos mecanismos ahora de teletrabajo y otras cosas más que también la sociedad está viviendo. Entonces, desde mi punto de vista, ambos tienen razón. Vamos a experimentar cambios tanto en la anatomía y nuestro desarrollo depende de la sociedad. Entonces, al igual que en el proceso de administración, estamos sujetos tanto a leyes biológicas como leyes sociohistóricas. Sí, vi que alguien tenía su manita levantada, perdón. Buenas noches, licenciada. Solo con una Buenas una noches. pregunta y a la vez como un concepto de cómo yo lo entiendo. En eso lo que dijo de la sociedad, ¿verdad? Eso no sé si se refiere a usted cuando, por ejemplo, la sociedad ya pide que cada vez los humanos o los guatemaltecos, por decirlo, tomándolo aquí en Guatemala, seamos más capaces. ¿Qué quiere decir eso? Que antes uno tener diversificado era lo más top, por decirlo así. Luego pidieron la universidad y después, pues a futuro, aunque uno pues lo ve imposible, pero ya van a pedir maestrías y doctorados a fuerza para uno tener un buen puesto. Entonces, eso sería como, podría ser como un desarrollo social o no. Sí, así es. O sea, usted tiene toda la razón. Incluso, veámoslo antes, por ejemplo, cuando una jovencita tenía 15 años y era que había que hacerle la fiesta porque era parte de... Ahora ya no, ahora las personas pues lo que quieren es viajar, han cambiado su manera de actuar y todo lo demás. Entonces, vamos respondiendo a lo que la sociedad nos va exigiendo día con día. Bien, entonces yo me quedo hasta acá. Les agradezco a ustedes por la oportunidad de poder compartir y también le agradezco al licenciado Morales por la invitación que me hizo. Entonces, no sé si hay más dudas o más preguntas en lo que les pueda apoyar. Sí, Sergio, adelante. Buenas
noches, licenciada. Solo, disculpe, ¿podría repetir lo de la eugenética? Es que no me quedó muy claro. Sí, la eugenética es una teoría o es una manera de pensar que se sustenta en los métodos de selección para mejorar la especie humana. O sea, si se ve desde el punto de vista genético, es como que buscar cuál especie es la que está mejor o qué cultura. Bueno, se refieren sí a rasgos físicos cuando lo vemos de una manera biológica. Y de esa manera, a través de un método selectivo, ir mejorando la especie humana. Pero lo que nosotros analizamos es la importancia de una genética social, es decir, ir a las culturas, ir a la sociedad y hacer un benchmarking o una copia de los elementos que a ellos les han permitido salir adelante. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Adelante, vi que alguien más tenía su manita levantada. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿podríamos determinar la eugenética, como un método de etnocentrismo? Pues no como un método de etnocentrismo, sino que como que una búsqueda de mejorar la especie humana, partiendo de que una especie es superior. Está como que ligado, pero en sí el etnocentrismo es una tendencia, es una manera de pensar que su cultura es mejor que otra, que la cultura propia es mejor que otra forma de vida. Y de ahí es donde se desprende. Pero la genética es una teoría y el etnocentrismo es una forma de pensar. Es un fenómeno que se da en las sociedades. Licenciada, perdone, ¿qué dijo que era egocentrismo? Etnocentrismo es una tendencia o manera de pensar que la cultura propia es mejor que otras. Gracias. Bueno, entonces si no hay dudas ni comentarios, pues ahí nos quedamos. Licenciado Morales, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, maestra Oliva. Gracias, licenciado. Agradeciéndole el tiempo y el apoyo, ¿verdad? El esfuerzo que hace para apoyar a los estudiantes, ¿verdad? Sinceramente, pues le agradecemos mucho, ¿verdad? De parte del Grupo PASE. Y también, pues, deseándoles a los compañeros que tengan éxito en sus exámenes, que si no estoy mal, tienen mañana en fin de semana y el día martes para plan diario. Entonces, desde ya, compañeros, deseándoles éxitos y pues invitarlos a estar pendientes de las publicaciones que vamos a estar poniendo en la página de Facebook del Grupo PASE, ¿verdad? En la cual podrán encontrar diferentes repasos y también material de apoyo para poder estudiar y reforzar los temas que vienen en sus primeros parciales. Entonces, nuevamente, licenciada, le agradezco su tiempo, su apoyo, ¿verdad? Y pues desearles a todos una muy buena noche, ¿verdad? Que tengan éxito en sus parciales y que estamos para apoyarles siempre. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche y feliz día del cariño anticipado. Miren qué regalote, examen de día del cariño. Es para que desarrollen la cultura espiritual. Un gusto, feliz noche. Nos vemos, licenciada. Gracias, licenciada.